Pues bienvenidos a SOS Pharma. De nuevo un nuevo programa. Volvemos al formato emisión directo y vamos a hablar en esta ocasión sobre las superbacterias. Estamos en la semana de concienciación del buen uso de los antimicrobianos y vamos a entrar dentro del tema de las superbacterias y la resistencia a los antibióticos. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros del podcast, que lo tenemos por aquí. Tenemos a Cristóbal desde Huelva y a Juan Pedro desde Gijón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, Antonio, como siempre. Encantado de volver otra vez a darle caña al tema. Pues yo quiero mandar un saludo por si me estás viendo desde mi canal de YouTube, desde Farmacia Federico Mayo 23, para que lo sepas, si no lo sabía. Desde la farmacia pues, participamos activamente en este podcast. Aunque se está emitiendo a través de YouTube también, si te gustaría participar o lo que fuera, búscanos en Twitch, que es donde vas a poder comentar y decirnos algún comentario, insultarnos o lo que tú buenamente creas conveniente, ¿vale? El canal es muy sencillo, sale aquí abajo también, es SOS Pharma, nos vas a encontrar muy fácilmente y ahí es donde vas a poder interaccionar con nosotros e incluso lanzarnos preguntas. Bueno, pues vamos a empezar con la dinámica que empezamos ya la última vez. Vamos a empezar con la noticia del día. Yo creo que una noticia muy buena que ha salido esta semana para comentar es que Caftrio es un medicamento diseñado para la fibrosis quística que ha entrado en financiación de la Seguridad Social. Es decir, la, ¿Qué nos la puedes seguridad social. contar? Pues básicamente lo que tú has dicho es una noticia estupenda para este tipo de pacientes de esta patología, que ahora contaremos un poquito más, pero la sanidad española ha decidido, pues ha llegado a un acuerdo con el laboratorio Vertex, que es un laboratorio irlandés, para que esto entre dentro de la cartera de servicios pues, de la Seguridad Social a nivel nacional. Y esto es una noticia muy buena porque va a implicar, vamos, las propias asociaciones de pacientes de fibrosis quística dicen que esto ha sido un punto de inflexión en la historia de esta patología. ¿Vale? Para los que no conocéis esta patología, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, es degenerativa, es decir, además se diagnostica con la famosa esta prueba del talón que se le hace a los recién nacidos y es una enfermedad que a niveles epidemiológicos se considera rara, digo rara, porque tan solo en España hay unas 3.000 personas con esta patología. O sea que, aunque sea rara a nivel epidemiológico, hay bastantes personas que tienen esta patología y están afectadas. Entonces, esta enfermedad en lo que consiste, la fibrosis quística hacen que las secreciones del organismo, muchas secreciones, sean más densas, estén más deshidratadas y este tipo de componentes, pues al ser más espesos, pues hace que se obstruyan, por ejemplo, las vías respiratorias, ¿sabes? Afectan, por ejemplo, a los pulmones, al páncreas, al intestino y al final van empeorando con el tiempo y el paciente pues acaba, aparte de viendo su calidad de vida muy deteriorada, pues acaba incluso necesitando algún tipo de trasplante de órganos, con lo que este medicamento mejora muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes, con lo que es una noticia maravillosa. Realmente la noticia en cuestión es que entra en la cartera de la financiación por la Seguridad Social y no sé si esto será como un poco de abrir la puerta a que entre cierta medicación también o que para ciertas patologías que realmente no está financiado en la Seguridad Social, si esto será un poco ya divagar, porque no estoy ya centrándome en la física y en la medicación esta en concreto, sino que igual también se abre un poco la puerta a eso, a que se vaya a hacer alguna financiación para ciertas patologías que a lo mejor no se cubría o tal. Era como cuando, por ejemplo, se incluyó la financiación del Champix, por ejemplo, que resultaba como, bueno, por realmente como ver la evaluación coste-beneficio, riesgo de pacientes, si consideraba la sanidad pública que era adecuado financiarlo, por lo que reportaba yo qué sé, el gasto sanitario que implica, pues yo me imagino que será también algo parecido. Porque la fibrosis quística, no sé, creo que es un poco como lo que estás tú diciendo, una patología rara, pero igualmente
creo que es adecuado que se introduzca también la cartera de financiación de la Seguridad Social. Claro, pero al final un punto que me parece muy importante, que me parece muy clave, es el peso que tienen en estos aspectos las asociaciones de pacientes, que al final son también un poco los que ponen en boga las problemáticas, que muchas veces las políticas públicas o lo que sea no detectan ciertos problemas o no los consideran importantes y son los propios pacientes los que dicen, oye, que este es el problema y necesitamos esto y sí o sí, y al final son los que pelean y lo consiguen. Además, la fibrosis quística, que es una enfermedad tremendamente limitante cuando va avanzando en el tiempo. El paciente se convierte en un gran dependiente y es una enfermedad a la que necesariamente había que buscarle un producto que lo detuviera. Es que la degeneración que sufre un paciente de fibrosis quística es tremenda. Claro, claro, y que si al final hay un tratamiento, pues bueno, que menos que esta persona tenga acceso a un tratamiento y para llevar una vida lo más mm, saludable posible, con la mayor calidad de vida posible. Bueno, pues vamos a entrar en el tema del día, que eh, hoy vamos a hablar sobre la resistencia a los antimicrobianos, porque hemos querido sumar el podcast a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud. Es una campaña conjunta de tres organizaciones: la Organización de Alimentación y Agricultura, la FAO, la OMS y la Organización Mundial de la Salud Animal. Estas tres grandes organizaciones han montado la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antimicrobianos, que se desarrolla entre el 18 y el 24 de noviembre. Y entonces pues nos hemos querido sumar porque creemos que es muy importante concienciar sobre el problema que están generando las resistencias. Vamos a empezar hablando de lo básico, de qué es una resistencia a los antimicrobianos. Juan Pedro, ¿qué es una resistencia? Ah, pregunta Bueno, de examen. yo no estaba tan nervioso desde la carrera. Esto es como cuando te pillaban distraído en la clase y te decía, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Y yo, Y dices tú, ¡uh! Y te ponía todo Y, tieso y te entraba y el mira, calor este por la y espalda. miras para abajo que no te pregunte, pero ya te pregunte, ya me ha En preguntado. plan de Entonces, que no estoy me... como reviviendo ciertos recuerdos de Vietnam de la carrera. Ese momento en que el profesor decía usted y no sabía si te había señalado a ti, al de atrás o... Efectivamente, y yo miraba el cuaderno, pero bueno, Y cuando, a tú- ver. y cuando te das cuenta que era el de atrás, decías tú. ¡Ay! ¡Ay! Y, y te Bueno, relajabas. a ver, al lío. Que, bueno, que eso, resistencia a antimicrobianos. Básicamente, pues, ciertos tratamientos antimicrobianos, pues, generan... ¿Cómo decirlo? Es que quiero poner un ejemplo que es como bastante explicativo, pero ahora mismo no me sale. Como que... yo es que voy a... es que tengo tanta información que a lo mejor no va a Va- entender la gente que vale, digo, mira, te voy a echar una mano, Juan Pedro. no, Al no, no, o final, sea, lo que pasa es que después en algún momento quiero soltar lo que quería soltar porque digo, es que esto no lo va a entender, pero no quiero paralizar tampoco el ritmo del programa. Entonces, pues suéltalo, sí, suéltalo cuando salga, tú me interrumpes y ya está. pues mira, es que yo tengo cierta cultura popular de farmacia, así la voy a soltar y si me la cuento. Pero es como, había un rey, ¿vale? Un rey persa que se llama Mitrídates, que era en nota que intentaba envenenarse poco a poco. Esto lo estudié en toxicología y en historia de la farmacia. O sea que si está aquí es profesora de... que una era Silvia Pichardo, un saludo. O Cameán, cualquiera de estas que estaba por ahí en ese momento. Pues yo aprendí mucho en esas clases. Y el caso es que había un rey que se envenenaba un montón porque tenía miedo a que lo envenenasen, así de tapadillo. Entonces no te acogía y se envenenaba por sí mismo. Hasta que un día se puso tan inmune, tan petero, que no se pudo suicidar. Entonces le tuvieron que meter un espacio, ¿sabes? Y se mató. Ya he soltado esta perorata, ¿vale? Y ahora vengo a decir que los microbios, en este concreto la bacteria, ¿vale? No sé si, no sé, me da una puntuación de... a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo quería soltarlo. Bueno, da igual. ¿Ves? Que tengo referencias para todo, aunque no tenga nada que ver. Bueno, Vale. pues el caso es que los microbios, pues vienen a ser lo mismo. Son a lo mejor de tipo o gran negativo o gran positivo, depende de si tiene la barrera polipeptídica y todo el rollo, pues van adquiriendo como cierta resistencia a ciertos antibióticos. Entonces,
ponte que antibiótico mínimo, tipo, es como el anaclosil, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el de hecho, uno básico, pequeñito. Pues si un microbio en concreto resiste ese tratamiento antibiótico, pues va generando como cierta resistencia, como si fuera una especie de memoria inmunológica, hasta el punto que hay que aumentar la dosis para que le llegue a hacer efecto para poder, yo qué sé, destruir la barrera polipeptídica o atravesar los canales, lo que sea. La manera que sea de acabar con esa bacteria. Y poco a poco, pues tienes que ir como reforzando esa dosis para que te tenga que cargar al bicho. Entonces, Al bicho. eso es la manera que yo tengo que explicarlo. Yo no sé si ha probado o nos vemos en septiembre, pero bueno. Bueno, Está bien, te, está bien. da, Pero vamos, te damos un notable. Es como, es una definición de estator de la cafetería, ¿eh? quiero también que recalcar una cosa que me enseñaba Antonio en la carrera, que era cuando lo típico de que te preguntaban una cosa y tú no sabías cómo poner y ponías otra cosa, tipo, Eso, habla eso de se llama, eso se llama la teoría de los pueblos bárbaros. efectivamente, los pueblos La teoría de los bárbaros. pueblos Eso era, bárbaros. no ¿Cómo me salía, funciona no la me teoría de los salía. pueblos bárbaros? La teoría de los pueblos bárbaros funciona de la siguiente manera. Tú llegas a un examen de historia y te ponen en el examen tema único, el Imperio Romano. Y tú no te has estudiado el Imperio Romano, pero tú sabes que el Imperio Romano cayó por culpa de los pueblos bárbaros. Entonces tú pones, el Imperio Romano cayó por los pueblos bárbaros. Punto. Los pueblos bárbaros, dos puntos. Ah, vale. Entonces, si a mí me pregunta en un examen cualquiera de bioquímica o de microbiología la resistencia microbiana, digo, pues mira, la resistencia microbiana es como el rey persa Mitridates IV, porque tuvo que ser envenenado. Y al final digo, bueno, la resistencia microbiana es algo así. Dos líneas. Pues ya está. A ver, Bueno, en volviendo a verdad, la resistencia. la resistencia microbiana, la principal definición de la que podemos hablar es que es un problemón. Sí, Es que aparte de que es un, un, aparte de que es un es un problemón, problemón. es un problemón, pero vamos, no vamos a hacer spoiler. Vamos, a fin de cuentas, para hablar de resistencia a los antibióticos tenemos que tener en cuenta que al final, ¿qué son las infecciones? Pues las infecciones no son otra cosa que enfermedades producidas que por seres vivos, porque al final son seres vivos, que crecen en un determinado medio. Al final, pues el medio, pues muchas veces somos nosotros. Entonces, ahí tienen los efectos en el cuerpo. Pues al final, la resistencia a los antimicrobianos se conoce como la capacidad de estos microorganismos para crecer en presencia de un antibiótico, por ejemplo. ¿Sabes? Que está diseñado pues, para acabar con ese microorganismo en concreto, ¿vale? Imaginaros una bacteria ahí todo feliz y en un medio, pues, que le echamos directamente pues, amoxicilina, que es el antibiótico que creo que más podemos conocer, pues esa bacteria sigue creciendo. Si esa bacteria crece, es resistente. Si se muere, pues no es resistente. Entonces el antibiótico funciona bien. ¿Qué puede implicar esto? Pues una serie de consecuencias que vamos a ir comentando ahora, porque la verdad que tiene tela el asunto. Vamos a dar algunos datos, así al voleo. Por ejemplo, por culpa de la resistencia antibiótica se están dando unas 700.000 muertes anuales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cogemos una infección, por ejemplo, una bacteria así que está complicada, pues una salmonela o una pseudomonas. La pseudomonas es la que más, una de las peores. Cogemos una bacteria, una pseudomonas, empezamos a tratarla, no muere, no muere, este antibiótico no muere, este antibiótico no muere, y llega un momento que es que te mata. O sea, es que no hay remedio. O sea, ya hay bacterias multiresistentes con las que se han probado pues todos los antibióticos posibles. Incluso se ha utilizado ya el antibiótico de reserva, que era la colistina, que era un antibiótico veterinario que se utilizaba de último recurso. Y llegó un momento que es que que no hay manera de matarla. Ese es el problema de las superbacterias. Yo, para hacer una comparación que a mí me gusta mucho siempre hacer, porque me parece que es bastante ilustradora, o sea, es que en España, y no desde ahora, sino ya hace unos años, mueren más personas por resistencia a los antibióticos que por accidentes de tráfico. Para que veamos lo visible que son los accidentes de tráfico, que se utilizan mucho con el tema de las campañas en televisión y eso, que me parece estupendo, por supuesto, pero para que entendamos la magnitud y el contexto del problema. Y la cosa es que no es que estemos al final del problema, sino que estamos, si volviendo al tema de la curva, pues estamos en lo bajino,
en el principio de lo que va a ser lo que va a implicar todo este follón. Que Hombre, es que estamos en... realmente este problema va a ser progresivo, porque si no se está poniendo freno y la resistencia va a ser cada vez mayor, llegará un momento que, por desgracia, tenga que ser la colistina un medicamento de uso medio habitual en pacientes ingresados en hospitales, digo yo. Hombre, Que es una putada. hay que tener en cuenta que al final la resistencia a los antibióticos, por su propia definición, que ahora lo detallaremos más, es un proceso totalmente natural. ¿Qué pasa? Que es un proceso natural que se ha visto acelerado por la acción bueno, del hombre, por así decirlo, sino de la mala forma de usar los antibióticos a nivel global, que es que no, aquí no es cuestión de tampoco de buscar culpables, porque al final los culpables somos todos, pero es un problema multifactorial que se ha visto desde varios puntos, porque hemos usado los antibióticos tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito de pacientes, con el ámbito de la ganadería y de muchos aspectos que al final ha hecho porque este proceso se acelere más rápido de la cuenta. Es verdad que, hombre, yo no sé si ahora mismo, porque no tengo ni idea, la verdad, no sé si estamos ahora mismo en un punto de no retroceso, de que esto ya es imparable por así decirlo, o sin embargo con las acciones que ya se están llevando a cabo, como por ejemplo la campaña que ha mencionado Antonio, puede ser que haya algún tipo de repercusión positiva. Hombre, yo por lo menos, no sé ustedes que también trabajáis en farmacia, trabajamos los tres en farmacia comunitaria, por si alguien que nos escuche no lo sabe. ¿Habéis visto algún tipo de cambio en este paradigma, en el sentido de cómo se usaban y cómo se usaban los antibióticos, por tanto del paciente como de los propios médicos y nosotros, vamos, también nosotros? Te lo pongo en duda. Te lo pongo en duda porque no... La sociedad no está preparada. No está preparada porque la sociedad está acostumbrada a funcionar por demanda. Y muchos pacientes les cuesta trabajo el tener que asumir que no le vas a dar el antibiótico porque él quiera, que no le vas a dar el antibiótico porque él crea que debe tomárselo, que no se va a tomar el que le ha sobrado porque él cree que le puede venir bien. Eh, Vivimos en una sociedad que es complicado. Es complicado y hay que hacer mucha educación sanitaria y te lo pongo en duda que la campaña a nivel usuario vaya a ser lo que debería ser. Hombre, pero ya no solo a nivel usuario, porque como yo he dicho, es un problema multifactorial que también ha estado implicado médicos, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios y cualquier tipo de odontólogo, cualquier tipo de sanitario que esté relacionado con este tipo de medicamentos a nivel usuario, por supuesto. Pero yo, siendo también desde mi punto de vista, yo también siento que nosotros muchas veces hemos mal acostumbrado a las personas, ¿sabes? Sí. Y Desde la farmacia comunitaria se le ha mal acostumbrado a no pedir receta, a como es cliente de toda la vida. Se ha hecho mal. Si es verdad que de un tiempo a esta parte se le está poniendo freno. Mucho, además. Se está poniendo un buen freno. Incluso desde el lado de los prescriptores también. Ya no vemos tanto esa prescripción por gusto de voy a ir al médico para que me lo mande sí o sí. No, ya los prescriptores también han puesto pie en pared y están cumpliendo. Los odontólogos, yo creo que los que son los profesionales están cumpliendo bastante bien con el cometido de ponerle freno al uso indiscriminado. También se claro, le ha puesto mucho freno al uso indiscriminado en ganadería, que era brutal. O sea, el uso en ganadería era brutal, pero con la irrupción de la nueva cultura en la alimentación ha cambiado mucho. La nueva cultura en la alimentación, que queremos carnes de calidad, que queremos comer bien, ahí el sin uso de antibióticos productos, se ha reducido una barbaridad. claro. Sí, de hecho, hace creo que un par de años así vi como un informe del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, que era como que limitaba mucho el tema de la detección de antibióticos en animales de ganadería, ¿sabes? Porque realmente podía suponer un riesgo a la salud humana el hecho de que bueno, haya ciertas trazas de medicamentos antibióticos, que era como una especie de contaminación cruzada, por así decirlo, siendo un ejemplo un poco vago. Y Ujú. lo que era también limitado un poco el uso indiscriminado de antibióticos en eso, en ganadería, para que luego pues no
es como el mismo tema siempre, la pesquería se muerde la cola. Si va generando resistencia a antibióticos a lo que tú vas comiendo, al final tú también vas a tener, ¿sabes? No sé cómo explicarme. Es que vas a ir redundando en el problema siempre. Entonces era como un poco limitar el uso así bastante elevado en antibióticos en animales. Y por eso creo que había como una especie de parámetro de detecciones que decía que no podía tener cierto nivel de antibióticos o directamente nada. Eso yo te digo, no, ahora mismo no tengo datos en la así para decirte, pero lo vi hace un par de años y me llamó bastante la atención. Era un poco también como uso racional de antibióticos y tal. Y luego aparte, que quería decir, el tema de la prescripción, pues muchas veces los distintos facultativos pues están un poco limitados. Por ejemplo, los odontólogos cuando van a hacer una intervención, pues por profilaxis siempre mandan a lo mejor la típica caja de amoxicilina, te lo tomas 2 o 3 días antes de la intervención y tal. Y bueno, ahí no tienen mucho que hacer. Pero sí que es verdad que me estoy viendo, por lo menos a nivel de oficinas de farmacia, que están limitando bastante también la prescripción de cualquier antibiótico. Ahora, por ejemplo, que es la época de la gente ponerse mal de la garganta y de tener faringitis bacteriana. Pues yo recuerdo que en mi caso, hace algunos años, fui para el médico, estaba ronco, me dolía mucho la garganta y tal, y pensaba que iban a mandar una citromicina, lo típico de decir, bueno, pues tiras con esto y tal. Y sin embargo no me la mandaron, me dijeron, toma esta otra, me dieron otra cosa. No recuerdo si fue Algidol o fue otra cosa, pero era como, toma para eso. Y digo, bueno, al fin y al cabo es una enfermedad autolimitada que va a curar en 2 o 3 días, si acaso, no es tampoco muy complicado. Y yo quiero creer que los médicos se van a subir al carro este de decir, bueno, pues vamos a intentar no mandar por vicio tantos antibióticos a los pacientes y que vaya pues también un poco, también eso, mal acostumbrándose a lo típico de tengo una caja por ahí de Aumentin en mi casa, estoy malito, toso un poco, toma Aumentin, tío, ¿sabes? Entonces, Bien, bueno, mira, esto yo lo he vivido hace una semana. Niño pequeño, lo llevas al médico, lo reconoces, la gargantita roja. Lo primero que tú piensas, dale los antibióticos porque va a coger una faringitis. Dáselo porque... ¿Qué me dijo el pediatra? Ahora mismo no tiene síntomas. Lo que tiene es una febrícula. No tiene placas en la garganta. Vamos a esperar 72 horas. Si en 72 horas cambia, entonces metemos otro tratamiento. Hace 5 o 10 años, del tirón te hubieses venido del médico con la amoxicilina recetada. Claro, pero también, ya no esto, porque por supuesto en la viña del Señor hay de todo. Hay médicos que lo hacen más, hay farmacéuticos que lo hacen más, hay veterinarios que lo hacen más y hay mucha gente que lo hace bien. Pero después te encuentras, a lo mejor tú, que eres una persona que, por ejemplo, estás concienciado con ese tema, a lo mejor cualquier otra persona va y le insiste al médico para que me la mande. Porque a mí me pasa, ¿sabes? En plan de, sí, también aparte de para que lo dé, la verdad que ya me pasa mucho menos, lo tengo que decir, que no es lo mismo ahora que hace 3 años que cuando empecé a trabajar. Pero si te encuentras el caso de la típica persona que está un poquito mala y presiona al sanitario porque, oye, mándame un antibiótico que estoy malísimo. Y es en plan de, oye, que no te hace falta, que es que está, ahora mismo está, o sea, está malo, está esto, pero bueno, que eso tiene un proceso, que un antibiótico se manda cuando se cumple ciertos criterios, como toda la vida. Entonces, que también hay que tener un poco esa ambivalencia en cuenta, que al final ahí es un problema global y que nos afecta a todos en el sentido también de lo mal que lo hemos gestionado en todos los aspectos. no, Claro. Claro, pero
Por eso yo creo que la solución también en parte es un poco el pensar en pensar también mucho de manera, o sea, actuar de manera local, pero pensando con una mentalidad más global, ¿sabes? Si el paciente, por ejemplo, recibiera un mensaje unificado de todos los sanitarios en el sentido de a la hora de una patología, ¿sabes? De cuál es el uso correcto, de si el médico se para contigo, te explica que este antibiótico lo tienes que tomar tal día, que es importante que lo tome el tiempo prescrito, de la forma que se te ha dicho, y que llegue después, o que vaya a la enfermería, por lo que sea, a hacerse una cura, porque tenga lo que sea, o que incluso en la propia farmacia, porque, vamos, yo te lo digo porque lo sé de primera mano, que hay farmacéuticos que también hacen lo de, oye, toma el antibiótico y para casa. Acostumbrarnos a decir, mira, este es el tratamiento, es cómo funciona, es para esto, se tiene que, te la mando así, es importante que te lo acabe aunque a lo mejor te encuentres mejor, y si te sobran, en el caso de que te sobren, pues te lo traes aquí al punto siglo de la farmacia, que esto no es bueno tenerlo en casa. Si te pone malo, yo te doy otra cosa, que no antibiótico, evidentemente, pero que yo te, ¿sabes? Un poco también, si diéramos un mensaje más unificado, pues la gente se concienciaría mucho más. Que yo creo que ya Sí, la gente está mucho más concienciada que lo que comentaban hace unos años, porque ya la gente le habla de antibióticos y sí. sabe más o menos que algo está pasando. No sabe el qué, pero sabe que Mm. algo con los antibióticos pasa. Sí, y se le está poniendo coto poco a poco. Ya no vemos aparecer a esas señoras con su recetita del Monurol de hace 5 años que la llevan plastificada para Claro, quedársela a ella. No, 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 esto ya no funciona así. claro. Es que al final el tema de esto, porque el tema de la resistencia es lo que más esto, es que al final lo que lleva a eso, a crear pues, una superbacteria, que en unos años pues, va a implicar un problemón. Yo creo que leí una vez que se estimaba que iban a haber más muertos en 2050 por infección resistente a los antimicrobianos que por cáncer. O Mm, sea, flipa, ¿eh? Eso es una barbaridad que flipas. es una burrada. Es una burrada. Es una burrada. Y es que el problema es eh, que aparecen resistencias nuevas antes de que se investiguen y se produzcan nuevos antibióticos. Mm, pues sí. Yo, por ejemplo, Eh, quería incluir una cosa en este. Es que no sabía muy bien cómo hilarlo con lo que estamos hablando ahora. De un poco disuadir al paciente de que le manden antibióticos los médicos así porque sí, ¿sabes? Entonces, hay una cosa que es, por ejemplo, el tema del virus de la gripe o el típico virus del resfriado, que por lo general pues no son tratables porque a veces son enfermedades que son autolimitadas. Por lo menos el de resfriado, el rinovirus. El rinovirus existe como tal. Creo que había un tratamiento que creo que es inhalado, no sé muy bien cómo era, pero era como que no merecía la pena lo que valía para lo que es la enfermedad. Es decir, creo que ponte que desarrollar ese fármaco cuesta como 200 pavos, por decirlo, es muy grande, un precio alto. Y realmente dice, bueno, la gente no va a pagar por esto porque total, va a estar resfriado 5 días y fuera. Igual que el virus de la gripe. El virus de la gripe, no sé si medicación hospitalaria o medicación que se pueda adquirir en farmacia, que es como el zanamivir, el oseltamivir, que básicamente no es preventivo, no es la vacuna de la gripe, es que tú tienes gripe y es un tratamiento de por sí. mm, Pero nadie realmente va recetado al médico con nada de la gripe. Entonces, es por un ejemplo que he puesto así rápido de enfermedades relativamente comunes, que son estacionales, pero que realmente se pasan como tal. Tú lo único que vas a tratarte son los síntomas, que son los típicos tos, malestar, congestión y tal. Pero realmente tú no vas a estar tocando el virus en ningún momento. El virus está ahí, va a hacer su efecto, luego la enfermedad autolimitada, el sistema inmunitario te protege adecuadamente y ya está. Llegará el momento que se haga también esta tendencia en... Bueno, realmente es que una enfermedad tipo de esto de gran negatividad y necesitamos amoxicilina, pues es mejor no dejarla correr porque o sea, puede ser bastante peligroso no tratarlo a tiempo. Pero las que son autolimitadas, de hecho, nadie dice, bueno, la gente lo acepta. Y la gente dice, bueno, pues ya está, pues me tomo un frenador, Estoy haciendo mucha publicidad en estos No programas. digas nombres comerciales, máquina. Estoy dando... mientras no paguen. No digas nombre mientras no paguen. Claro, hasta que no pague nadie. Bueno, que ya tengo el Bizum abierto, ¿vale? Que si no, luego doy el móvil y ya me hace una transferencia a la Envía banca que SOS corresponde. Pharma al 114. Yo ya dejo el móvil para que me hagáis los Bizum correspondientes. Bueno, pues yo Entonces, nada, creo. que básicamente es que no sabía cómo hilarlo con lo que estamos hablando, que llega un momento que
yo creo que la tendencia está reduciéndose. Lo que estaba diciendo del monurol que tiene la recetita y tal, eso ya obviamente no pasa. Ya la gente, o sea, hacemos bastante hincapié, por lo menos en que se haga un uso racional de antibióticos. Yo creo que en cada oficina de farmacia se hace un poco poner freno. No digo que por vicio se haya hecho mal las cosas durante mucho tiempo, pero realmente, bueno, se está bajando la tendencia y ya la gente no está tan por encima del presionando al médico, al Al médico, claro. facultativo, al farmacéutico, al quien sea. No lo sé cómo lo veis vosotros a nivel de paciente. Yo creo que Pues, sí, que se está reduciendo la tendencia y que poco a poco el trabajo constante y el martilleo va dando resultados. Y yo creo que poco a poco podremos intentar ponerle freno. Mientras trabajemos todos juntos, al final vamos a llegar a buen puerto. Y nada, daros las gracias por estar aquí. Y esperemos que este granito de arena pues sirva para concienciar a todos. pues muchas gracias a los que hayáis hasta aquí. De todas maneras, haremos una segunda parte con que daremos más cositas, que creo que ha quedado interesante, para que tampoco se alargue mucho esto. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Poquito a poco. Yo creo que estos directos cortitos pueden aportar luz de ciertas cosas y Tampoco ser entretener bastante mucho. útiles. Bueno, Pues pues nada, nada. Así que gracias a nos todos. vemos la próxima. Bueno.